Yo soy Beatriz Elena Valdés Correa, soy una mujer negra, caribeña, colombiana. Nací en Lorica, Córdoba, hace casi 30 años y crecí en medio de un pueblo con una herencia o con una cantidad de gente muy mezclada, muy negra, muy indígena, con una, por supuesto, mezcla también con blanco y con árabe por cuestiones migratorias. Mi pertenencia o mi autorreconocimiento étnico es como una mujer negra, teniendo en cuenta mi tradición, pero también la forma en la que soy percibida. Me formé como periodista en la Universidad de Antioquia, donde me fui a vivir cuando tenía 16 años. Y me hice en la práctica del periodismo en Bogotá, es donde he ejercido mi trabajo en los últimos 9 años. También desde aquí creo que he terminado y desde mi trabajo periodístico he terminado de configurar, mejor dicho, cuáles son las luchas que doy porque me atraviesan la vida. Pues soy una periodista afrofeminista, antirracista. Y entre 2024 y 2025 viví en Madrid, España, a donde me fui a hacer un máster en estudios interdisciplinares de género con una beca. Y ahora trabajo en una organización antirracista. Cuando las personas negras no salimos de nuestros contextos, es difícil o tarda uno más en darse cuenta de su identidad, de apropiarse de una identidad, de darse cuenta de que uno es negro, ¿no? Yo me di cuenta de eso chiquita, cuando me cambié de colegio a un colegio público y todas las niñas eran negras, cuando en el colegio privado en el que estudiaba yo era una de las pocas niñas negras que había, ¿no? Ahí va como esa idea también probada de que la clase está racializada. Cuando yo entré a ese colegio público en el que hice mi bachillerato, yo llegué con mejor formación que la gran mayoría de mis compañeros que habían estudiado en un colegio de primaria público, pero tampoco muchos de ellos tenían acceso a libros. Yo sí tenía acceso a libros en la casa, tenía familia que me acompañara a leer, ¿no? Como ese tipo de cuestiones, el cuidado que ahorita recientemente se está hablando del derecho al cuidado, y yo creo que ese derecho al cuidado es una cosa que muchos de los niños pues no tienen, y eso se nota también en lo que significa enfrentarse a la educación, en lo que significa tomar una u otra decisión, etc. Pero fue cuando me fui a vivir a Medellín que también entendí que mi presencia generaba ciertas cosas, ¿no? Como que ya era leída como una persona negra bajo unas también formas en las que se expresa la gente que luego pues me resultaron muy violentas, al principio muy incómodas, ¿no? Como esta idea de la negrita y la gente que te quiere tocar el pelo, ese tipo de cosas. Pero también en ese momento en que me fui a vivir a Medellín, también se despertó en mí la conciencia feminista por el movimiento también seguramente universitario, como las influencias ya también de otras lecturas, otras posibilidades de acceso a información, digamos que sí, capital cultural que yo no tenía, y me alineé con la lucha feminista. Pero no fue hasta varios años después cuando yo entendí que las dos cosas estaban conectadas. Yo primero trabajé en El Espectador en un momento en que se acaba de firmar el acuerdo de paz, y eso significó también en mi vida viajar a muchos lugares muy recónditos de Colombia, donde también empecé a entender cómo todas estas cuestiones estaban entrecruzadas con otras cosas, ¿no? La racialización con la violencia, con la pobreza, ¿no? También como este tema de la raza, con la discapacidad o con efectivamente el género. En definitiva fue como, o sea, yo decidí que mi trabajo tenía que responder a esas cosas que no se estaban contando tanto en los medios de comunicación masivos, precisamente porque como resultado de todas, digamos, las estructuras que sostienen esta desigualdad, que son el racismo, el patriarcado, el capitalismo racial, ¿no? Todo esto hacía eso que también los medios de comunicación que representan y tienen un poder y reproducen un poder, no hubiera una representación adecuada de estos grupos marginalizados, precisamente por todas estas estructuras de poder. Entonces yo, que había llegado ahí, dije, bueno, pues lo puedo hacer, lo hago. Y lo hice, y eso se convirtió como en mi bandera periodística. Y después, efectivamente, fui, yo no sé si profe sea la palabra, pero bueno, formadora
de varias personas en diferentes lugares de Colombia, inicialmente en el Chocó y en La Guajira, que eran líderes sociales que querían ser periodistas o que ya ejercían como periodistas en sus municipios en los que había pocos o ningún medio de comunicación que reportara la realidad local. Fue un proceso también muy hermoso porque era la posibilidad de no solo de enseñar el quehacer periodístico como desde el formato, el género, todos los principios, etcétera, sino también sumarle esa visión que es mucho más propia, que es ustedes en sí mismos y a su alrededor. No sé, yo tenía por ejemplo periodistas que eran campesinos, entonces también como que se paraban desde esa identidad o desde esa forma de estar en el mundo, y eso fue muy importante también para lograr que la forma realmente de hacer periodismo fuera diferente, que estuviera alineada con sus necesidades y que no respondiera una vez más como a el periodismo tradicional que sigue pues reproduciendo una serie de cuestiones, y no siempre fue fácil, ¿no? Porque el hecho de que tú, pues no sé, seas una persona campesina no quiere decir que veas también cuáles son las otras opresiones que a lo mejor a ti no te atraviesan, pero a tu pareja sí, o a otra persona cercana sí, ¿no? Entonces, pues es todo un proceso también como de darse cuenta uno, de abrir los ojos ante otras cuestiones. Yo me había ido ya varias veces, ¿no? O sea, me había ido de mi pueblo a Medellín, me había ido de Medellín a Bogotá. En todas estas migraciones internas no había padecido lo que significaba la norma de la nacionalidad, que es al final lo que te otorga a ti derechos, ¿no? Dentro de un territorio. Es decir, la norma crea la desigualdad, porque hay ciudadanos y hay migrantes. Yo tuve una ventaja muy grande, y que fue precisamente por lo que yo hice eso. Yo a lo mejor si no hubiera sido así, no lo hubiera hecho, y es que me gané una beca de la Fundación Carolina, que es una fundación de cooperación internacional del gobierno español. Iba respaldada por ellos mismos. Eso yo siento que hizo toda la diferencia, y lo comprobé luego conociendo otras personas allá, que se va de una determinada manera, por ejemplo como turista, y una vez allá se queda y luego tiene que enfrentarse a regularizar su situación y enfrentarse a toda la burocracia del Estado y enfrentarse a no poder, digamos, tener condiciones dignas de trabajo, porque precisamente la nacionalidad que crea todo el sistema burocrático y demás pues regula si tú tienes o no tienes acceso a ciertos derechos. Pero claro, yo me fui de acá con una visa de estudiante que la misma fundación me tramitó, me fui sabiendo que ellos me iban a dar plata para estar allá, y en definitiva yo creo que eso hizo mucha la diferencia en cuanto a la seguridad que uno puede tener para incluso habitar el espacio, para sentir que uno tiene derecho o algún derecho de habitar un espacio. Entendí algo estando en España, y es que incluso para la gente que se mueve, representa y está sobre todo beneficiado por todas estas estructuras de dominación, puede parecerle más o menos grave, o puede permitir más o menos una u otra identidad, una u otra pertenencia, uno u otro origen. Y yo eso lo vi mucho porque si bien yo soy una mujer negra, latinoamericana, colombiana, en ese momento quizás como que la mayor cantidad de rechazo, de odio, de xenofobia, de racismo estaba enfocado en la población africana y la población especialmente marroquí. Eso no es un discurso que haya salido de la nada y que la gente simplemente lo sintiera, sino que le habían hecho sentir que el mayor riesgo que podía tener su país, su civilización, era que llegaran los marroquíes porque son musulmanes, porque no comen jamón, que literalmente lo dicen así, ellos los que no comen jamón, porque son africanos y eso pues significa también lo que significa, porque no hablan español y tienen que aprender a comunicarse en español. Y una gran parte de la gente, sobre todo en Madrid, como en esa parte, digamos, como castellana de España, tiene un sentimiento nacionalista muy fuerte que sin duda está relacionado con la guerra civil y con el franquismo, y es que reivindican un montón que se hable español, sus costumbres, ¿no? Como toda esa cuestión, ignorando pues que la gente árabe vivió igual en lo que es ahora mismo España durante 800 años. A pesar de eso, persistía esta idea digamos, como las maneras en las que también muchos españoles se refieren a los latinoamericanos de manera racista, que es como decirles panchitos y todas estas cuestiones.
A mí lo que me pasó en España fue que me di cuenta que gran parte del mundo colonialmente llamado civilizado, del primer mundo, del mundo blanco, del mundo al que no se le entrecruzan todas estas opresiones porque ellos las crearon, pueden vivir tranquilamente la vida sin preguntarse por cuáles son las formas en las que determinado sistema de opresión afecta de manera diferenciada a una u otra población. Yo me fui a estudiar un máster en estudios de género, que era en sí mismo el estudio de como de las consecuencias de un sistema patriarcal que se inventaron ellos, que efectivamente oprime a las mujeres, ¿no? Pero claro, yo entendía también que ellas tenían una visión para las mujeres españolas, quiero decir, para muchas mujeres españolas, no para todas, pero para muchas mujeres españolas, no había una pregunta sobre si se podía siquiera hablar de las mujeres o la mujer, sino que era como a las mujeres nos pasa esto, como si fuéramos un grupo homogéneo, que para ellas en muchas ocasiones, si no han tenido, ¿no? Si no son migrantes, si no son indígenas, si no son gitanas, en el caso de España también súper importante, pues digamos que no hay como una visión diferenciada sobre eso, es como a todas nos atraviesa, y es como no a todas nos atraviesa. Entonces también fue muy importante poder decir allá, no podemos seguir hablando y ustedes tampoco pueden seguir hablando de las mujeres como si hablar de las mujeres incluyera en realidad a todas las mujeres. Y en definitiva, la experiencia de ser migrante sigue siendo muy complicada. Sigue sintiéndose la desprotección, sigue sintiéndose esta idea de que no tienes igual los mismos derechos de las otras personas. Pues estás sola, ¿no? Estaba yo sola ya, yo no tenía ni familia ni nada. Como esa necesidad también de hacer red, me parece que también la sentí mucho, y precisamente yo la red conseguí algunas amigas españolas, pero 2, 3 y el resto de mis amigas que conocí, que hice allá, latinoamericanas todas. Entonces también creo que fue una experiencia para entender incluso pues la latinoamericanidad. Conocí varias formas en las que sobre todo mujeres se juntaban para hacerle frente a distintas cosas que viven mientras son migrantes, como la asesoría respecto a un trámite migratorio, que es una cosa que hace toda la diferencia. A la par, hacen investigación al respecto y trabajan como también desde la academia y diciendo pues la academia también nos pertenece, no es un espacio que podemos habitar, e investigan también las realidades de las mujeres, como la manera en la que les afecta a las mujeres migrantes la violencia de género. Y luego conocí otras resistencias que me parece que son mucho más cotidianas, que es la juntanza. Me acuerdo mucho de una periodista argentina que conocí allá, que se acababa de mudar y recién estaba Milei y todo en Argentina se iba yendo pues a la mierda. Entonces ella decidió que lo quería intentar en España, pero una vez allá dijo como, o sea, yo no puedo hacer esto sola, y empezó con la idea de crear una red de mujeres comunicadoras latinoamericanas en España para conversar, para simplemente uno entender que no está sola. Entonces creo que ese tipo de resistencias también resultan muy importantes para uno entender incluso día a día que a pesar de que quizás tu situación migratoria no esté regularizada, tú no has perdido tu condición de ser humano y en esa medida puedes tener derecho a la dignidad. Yo creo que la identidad por sí misma no basta. El hecho de uno reconocerse de una u otra forma no es en sí mismo una posibilidad de pararse en la vida, de avanzar, de cambiar, de luchar por alguna u otra cosa, sino hay un reconocimiento también de lo que significan las estructuras de desigualdad que afectan directamente esa identidad. Porque decir que soy una mujer negra no quiere decir que, no sé, que simplemente me reconozco de ahí. Muchas personas podrán pensar en un tema folclórico y podrán verlo desde una manera como cultural y toda la cuestión. Y no, yo lo que quiero decir cuando soy una mujer negra es que me afectan y me oprimen unas estructuras de opresión que se entrecruzan y que funcionan precisamente entrecruzadas para oprimir de una manera determinada a una persona como yo, que sin racismo no se sostiene el patriarcado, que funcionan en conjunto, que también pasa con el capitalismo, ¿no? Que son todas estructuras que funcionan en conjunto. Pero bueno, quería decir eso también porque creo que es sobre todo como esa, más que la identidad, es
la conciencia de la desigualdad, lo que creo que también ha seguido haciendo mella en mí. Pero una cosa que sin duda me cambió después de la experiencia migratoria y que yo nunca había tenido esa conciencia fue que me volví latinoamericanista. Es como un poco paradójico, pero irme por allá fue lo que me permitió a lo mejor tomar un poco de distancia y tener perspectiva para entender también regionalmente lo que nos significa a nosotros nuestra región y lo que significa para mí esta región, que tengo muchas ganas de conocer, que pretendo andar y que en definitiva es como que me emociona mucho poder ahora anudar y unir luchas en distintos países de Latinoamérica, porque creo que tenemos muchas cosas en común que se han estado trabajando cada uno por su lado y que sería mucho mejor que las trabajáramos en conjunto. Ahora mismo hago parte de una organización que trabaja por la justicia racial y es muy hermoso porque somos toda una gente afro, ¿no? Que tuvo la oportunidad de distintas maneras de acceder a la formación, y no porque sea gente con plata, sino porque en medio del sistema hay ciertos hackeos que uno puede hacer. Entonces son mujeres que se la jugaron durísimo y que trabajaron muchísimo durante su juventud para poder acceder a estudiar una beca en el extranjero y capacitarse en universidades de altísimo nivel, pero para devolverse al país a intentar cambiar cosas. Eso es una resistencia que a mí me parece clave. En el imaginario colectivo, incluso de organizaciones sociales, también está la idea de que si hay una organización con un componente étnico fuerte o fundamentalmente étnico, el discurso va a ser que va a ser un discurso poco técnico, porque hay una idea también exotista de lo que significan las comunidades afro y las personas afro. Entonces, de que vas a hablar de una determinada cuestión y no de que vas a hablar en el idioma de la academia, en el idioma de las instituciones, sí, de la burocracia incluso. Es decir, las resistencias comunitarias de base son las que han hecho posible todo esto, pero también es muy importante cuando se logra dar el paso, no porque sea un paso más allá, sino porque es un paso en el que se empieza a hablar en el mismo idioma de quienes siguen haciendo las políticas de la desigualdad. Porque las resistencias son diversas y todas juntas hace que sean más grandes y que la posibilidad de generar cambios sea mayor. Cada quien lo echa desde su pedazo, ¿no? Hay una imagen que, por ejemplo, a mí me parece muy graciosa cuando la recuerdo, y era un señor en la playa en San Antero, que es el pueblo al lado de mi pueblo, y el señor es un hombre negro que estaba diciéndole a unos paisas o unos cachacos en todo caso, diciéndole: vengan, disfruten la playa, gasten, coman, pero es nuestra. Le decía, pero es nuestra, este pedazo es nuestro, de nosotros los costeños. Y eso, o las mujeres en Cacarica, que es un pueblo en el Chocó, que es una zona humanitaria a la que fui alguna vez, ¿no? Juntándose para hablar sobre las memorias del conflicto, llevando y sentando al hermano de un ex paramilitar o de un paramilitar muerto, pues sentándolo para que hablara con ellas, o la asociación de mujeres del norte del Cauca haciendo y juntándose para contarse entre ellas y escribir todas las formas en las que fueron afectadas durante el conflicto, especialmente en clave de violencia sexual. Creo que son imágenes que describen lo que significa luchar por la igualdad en muchas formas, contra el sistema patriarcal, contra el sistema colonial racista, contra el capitalismo individualista. Creo que todas esas formas de comunidad le hacen frente a una visión del mundo en la que en definitiva pues se intenta reproducir la idea de la individualidad, ¿no? De romper lo que de todas maneras se intentó desde el principio, que fue romper los lazos de hermandad, romper la posibilidad de pensar en común. Y creo que esas formas de comunidad son quizás las que mejor definen para mí estas luchas que en este lado del mundo, menos mal, se siguen haciendo en comunidad.